En resumen, decíamos que la función no es la fórmula, ¿sí? La función es el conjunto de pares ordenados que cumplen dicha fórmula. Eso tiene que quedar bien claro. Para clasificar las funciones, nos vamos a concentrar en lo que pasa en el conjunto de llegada o codominio de la función. ¿Sí? Entonces, si analizamos lo que pasa en el conjunto de llegada, vemos que existen tres tipos de situaciones. O bien, hay elementos del conjunto de llegada que no son imagen de ningún elemento del conjunto de partida, o puede ser que hay elementos que son imagen de más de un elemento del dominio, o hay elementos del conjunto de llegada que son imagen de un elemento del dominio. Esas son las tres posibles situaciones con las que me voy a encontrar. Y esas tres posibles situaciones son las que me dan lugar a las tres clasificaciones de función. Entonces yo voy a decir que una función es surjectiva, o sobreyectiva, o función sobre, cuando todos los elementos del conjunto de llegada son imagen de al menos un elemento del conjunto de partida. Es decir, que para todo elemento del conjunto de llegada existe al menos un elemento del conjunto de partida, tal que ese I sea la imagen de ese elemento. Primera conclusión de acá. Si todos los elementos son imagen de alguien, entonces quiere decir que el conjunto imagen de esa relación coincide con el conjunto de llegada. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos el esquema funcional de la relación f, o la función f, de los reales en los reales, al que a cada x le hace corresponder 3. Eso es una función, pero ¿qué tipo de función? Vamos a ver. ¿Es surjectiva? Todo elemento del conjunto de llegada, que es R, ¿es imagen de algún elemento del conjunto de partida? Pregunto. Y todas las imágenes es 3, entonces como el conjunto de llegadas son los reales, no es subyectiva, es una función constante.
Es decir, no se cumple que para todo elemento del conjunto de llegada exista un X tal que ese elemento Y sea su imagen. Únicamente hay una imagen en el conjunto de llegada. Entonces no es surjectiva. ¿Sí? Supongamos G, también de los reales en los reales, donde a cada X le hace corresponder 3X más 4. ¿Qué les parece a ustedes? Esa sí es suryectiva. Cualquier número real lo puedo obtener de esta fórmula. 3X más 4 me puede dar cualquier número real, dependiendo de quién elija por X. Por lo tanto, el conjunto de llegada coincide con el conjunto imagen. Es decir, cualquier número I de los reales es imagen de algún X. Sí, esta es surjectiva. Bien. La otra clasificación que vamos a hacer de funciones son las funciones inyectivas. Y vamos a decir que una función es inyectiva cuando las imágenes de esa función son imagen de un solo elemento del dominio. Es decir, que para cualquier par de elementos AB del dominio, tiene que cumplirse que si A es distinto de B, entonces sus imágenes tienen que ser distintas. Si se cumple eso, la función es inyectiva. Por ejemplo, función h de R en R dada por h de x igual a x cuadrado más 3. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Va a ser inyectiva? No, esa no, profe. ¿Por qué? Las cuadráticas no pueden ser. Claro, porque aunque A sea distinto de B, va a tener igual f de A y a f de B. Menos 2 va a tener un mismo valor que 2 en la función. Exacto. H de menos 2 es lo mismo que H de 2, pero 2 no es lo mismo que menos 2. ¿Sí? Ujú. No se cumple. Porque fíjense que lo que es la propiedad que tienen que cumplir las funciones inyectivas, yo lo puedo entender por el contrarrecíproco. Es decir, si yo defino una función inyectiva diciendo, si dos elementos son distintos, entonces sus imágenes también son distintas, el contrarrecíproco, ¿qué me diría? Si las imágenes son iguales, entonces los elementos tienen que ser iguales. Este es el contrarrecíproco de eso. Y en este caso no se cumple. Es decir, yo parto de imágenes que son iguales, pero
el contrarrecíproco, perdón, pero los elementos del dominio son distintos, o sea que no es inyectiva. ¿Está? Muy bien. Y por último, vamos a decir que una función es biyectiva cuando todos los elementos del codominio son imagen de un solo elemento del dominio. ¿Eso qué quiere decir en definitiva? Una función biyectiva es una función que es surjectiva e inyectiva. ¿Estamos? Disculpe, estaba anulando el teléfono porque si no, el ruidito ese se molesta. Bien. En el primer ejemplo que dimos, la función constante no es biyectiva, obviamente, porque no es subyectiva. Pero después analizamos otra función, creo que era g de R en R, dada por g de x, y era, creo, si no me equivoco, 3x más 1. Que ya habíamos visto que esa función es subyectiva, y también podemos probar fácilmente que es inyectiva. ¿Por qué? Porque si g de x es igual a g de y, lo estoy usando con el, perdón, vamos a ponerle, no le vamos a poner x e y para que no se confunda con lo que ustedes usualmente utilizan, g de a igual a g de b, vamos a usar el contrarrecíproco. ¿Eso qué significa? Que 3a más 1 es igual a 3b más 1. ¿Sí? Bien. Por la ley cancelativa, esto quiere decir que 3a es igual a 3b. Yo puedo dividir todo por 3, por lo tanto me queda que a es igual a b. Entonces, fíjense de dónde partí y a dónde llegué. La función es inyectiva. Luego es biyectiva. Usualmente, las funciones, para analizar la clasificación de funciones, así como para ver si son funciones nos fijamos lo que pasa en el dominio, para analizar la clasificación o qué tipo de funciones tenemos, nos tenemos que fijar lo que pasa en el codominio, que en una gráfica cartesiana se corresponde con el eje de ordenadas. ¿Correcto? Entonces, es muy común enseñar este tema diciendo que para saber si gráficamente una expresión es una función o no, ¿qué hacemos? Utilizamos el criterio de la recta vertical. ¿Sí? El criterio de la recta vertical dice que una recta vertical trazada en cualquier punto del dominio tiene que cortar
la gráfica o al grafo en un solo punto. De esa manera me aseguro la existencia y la unicidad. Y acá es fácil ver que si yo trazo rectas verticales en la parte negativa del dominio, no cortan al grafo en ningún punto. Es decir, que todos estos puntos, esos números de R, no tienen imagen. ¿Sí? Y también es fácil ver que si yo lo corto, una recta vertical, trazo una recta vertical en donde sí está el grafo, corta a la gráfica en dos puntos. Es decir, que no solo todos estos valores no tienen imagen, sino que los que tienen imagen tienen dos imágenes. Salvo un punto. ¿Cuál? El vértice. Es el único que tiene una sola imagen. Todos los demás tienen dos. Ese no es función. Ese es el criterio de la recta vertical. Ahora, para clasificarlo, que se acuerdan que nos fijamos en el codominio, lo que se usa es el criterio de la recta horizontal. Para clasificar gráficamente, o sea, para poder ver rápidamente en una gráfica qué tipo de función es. Ya parto, obviamente, de que es una función. Entonces yo digo, si tengo esa función polinómica ahí, si quiero saber qué tipo de función es, bien, el criterio de la recta horizontal me dice que para que sea surjectiva, en cualquier punto del codominio por el que yo trace una recta horizontal, tiene que cortar a la gráfica en algún punto. Y es fácil ver que esto me va a pasar en cualquier punto que yo elija. Por lo tanto, es surjectiva. Para que sea inyectiva, el criterio me dice que tiene que cortar a la gráfica en un solo punto. Entonces, acá lo corto en un solo punto, pero si yo la trazo por acá, este punto del conjunto imagen resulta ser imagen ¿de quién? De este punto X, de este y de este. Es decir, es imagen de tres elementos del dominio distinto. Por lo tanto, no es inyectiva. Tengo elementos distintos del dominio. Perdón, el dominio está acá en el eje X. Tengo elementos distintos del dominio que comparten la misma imagen. ¿Sí? Ese es el criterio para clasificar. Bien. ¿Eso quedó claro? ¿Alguna duda? Perdona que se me acaba de reventar el marcador. Otra vez. No prendo más. Bien. Paréntesis. Paréntesis. Recién hicimos la gráfica aproximadamente, esta será la gráfica de qué ecuación. De una parábola horizontal. Sí, es la gráfica de cuál es la ecuación que describe. Y es igual a raíz cuadrada de X. Esa es la gráfica de la raíz cuadrada de X. Aproximadamente, obviamente. No está a escala el dibujo. ¿Sí?
Bien. Recién acabamos de ver de que no es una función. ¿Puedo transformarla en función? Sí, se puede transformar. Acotando Sí. el dominio. Bien. Primero tengo que acotar el dominio. Le saco los negativos. De esa manera, todos los elementos del dominio tienen imagen. O sea que cumplo con la existencia. Ahora, ¿cómo cumplo con la unicidad? Tengo que eliminar alguna de las dos ramas. O la positiva o la negativa. Supongamos que elimine la negativa. Entonces ahí sí me quedó función. Porque he limitado mi dominio a aquellos elementos o números reales que tienen imagen y he limitado mi codominio a los valores positivos. ¿Sí? Bien. Esa es la razón por la que las calculadoras, sobre todo las más viejitas, no pueden calcular raíces cuadradas de radicando negativo, porque no forma parte de su dominio, los radicandos negativos. Entonces les da como un error matemático. Y esa es la razón también porque las calculadoras les devuelven solo un resultado de la raíz, el positivo. Pues las calculadoras trabajan, ya lo vimos, lógicamente. Entonces, no pueden entender una función que tenga dos imágenes. ¿Sí? Y solamente se tiene que limitar a un dominio donde está definida. De esa manera. Por eso nunca se preguntaron, pero ¿por qué no me dice que la raíz cuadrada de 4 es 2, pero también es menos 2? Por eso. Porque trabajan con funciones. Y para que esto sea una función, tengo que limitarla de esta manera. Si no, no la podrían calcular. Bien, cerramos el paréntesis. Nota de color. Anécdota. Bien. Ya clasificamos las funciones. Subyectivas, inyectivas, biyectivas. ¿Es importante esto? Sí. ¿Para qué es importante? Para el siguiente tema que vamos a ver ahora. ¿Qué es la inversa de una función? Espero que hayan notado el detalle del título. Dice inversa de una función, no dice función inversa. ¿Por qué? No es lo mismo. ¿Por qué? Una es cuando cambiábamos a la X por el lugar de la Y. Esa me parece que es esta. Y la función inversa es cuando es como y a la -1, que se denotaba así. Pero... No tiene precisión eso, Bárbara. No, está muy floji. sí, sí, no sé. Te lo puedo... A ver, pero pará, sin meterte, yo entiendo, vos decís, me metí sola en un berenjenal. No, lo podés decir de manera... Me podés contestar de manera muy simple y sin jugártela. A ver. Inversa de una función no es lo mismo que función inversa. ¿Por qué?
Porque no todas las inversas de funciones son funciones. Ajá. Porque no todas las inversas. No todas las inversas de funciones son funciones. No nos olvidemos del primer punto. Nosotros no, el primer título de todo lo que decía cuando empezamos la tarde no decía funciones, decía relación funcional. Una función es una relación, y una relación, por tanto, tiene relación inversa. ¿Sí? Pero una relación inversa de una función no siempre es función. Entonces no le puedo llamar función inversa. Primero tengo que demostrar que se cumplen ciertas cosas para que la inversa de la relación sea también función. Parece un juego de palabras, pero hay una diferencia conceptual muy grande entre una cosa y la otra. Esto es una relación, la función es una relación y por tanto tiene una función, una relación inversa. ¿Cuál es la relación inversa? Bueno, vamos a definirlo fácilmente. Si nosotros dijimos que una función es una relación, luego es un conjunto de pares ordenados. La relación inversa es el conjunto de pares ordenados invertidos. Sencillo, como hemos visto distintas relaciones inversas en otros ejemplos. ¿Se acuerdan? Ahora, el tema es que cuando yo invierto el conjunto de pares ordenados y en vez de x, y los pongo ix, no siempre se cumplen las dos propiedades para que sea función. No siempre se cumple la existencia de unicidad. Entonces yo puedo hablar de una relación inversa, pero no sé si es inversa de la función. No sé si es función inversa. ¿Se entiende? Porque aparte de ser la relación inversa, tendría que ser función. Son las dos cosas. Entonces, lo que vos decís, yo digo, si la relación F es el conjunto de los pares X, Y, tales que X, Y pertenece al producto cartesiano A por B, vamos a ponerle letras distintas para identificarlo bien, tal que o que cumple que X está, F, perdón, le pusimos F, X está F con Y, la inversa de esa función va a ser el conjunto de los pares Y y X, tales que Y y X pertenece a B por A, y que cumple que Y está F a la menos 1 con X. ¿Se entiende? Ahora, nos interesa saber cuándo esta va a ser función. ¿Qué se tiene que cumplir para que yo sepa positivamente que esta relación inversa también va a ser función? Bueno, analicémoslo. Y en esto voy a recurrir a diagramas de Euler-Venn para que sea más fácil visualizarlo. Supongamos que la relación directa esto es una función, que la relación directa es una función, pero no es surjectiva. ¿Sí? Esa sería, supongamos, mi f, mi función. La relación inversa,
Cuando yo invierta esto, este pasa a ser mi conjunto de partida y este el de llegada. Entonces voy a tener elementos en el conjunto de partida de la relación inversa que no van a tener imagen. ¿Sí? Entonces, voy a tener una relación inversa de esta f, pero no va a ser función, porque no va a cumplir la existencia. Voy a tener elementos en mi nuevo dominio que no tienen imagen. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque la directa no es surjectiva. Ahora, imaginemos otra relación f cualquiera. Bueno, donde es surjectiva, pero no es inyectiva. ¿Por qué? Porque tengo elementos distintos del dominio que comparten la misma imagen. Luego no es inyectiva. Cuando yo analice la f-1, la relación inversa, y este pase a ser mi dominio, entonces las flechas vayan para allá, ¿qué voy a tener? Que este elemento del dominio va a tener dos imágenes. Entonces, sí va a cumplir la existencia, todos tienen imagen, pero no es única. Entonces no va a ser función tampoco la relación inversa. ¿La ven? Ahora analicemos el tercer caso, de que la función sea biyectiva. Si la función es biyectiva, a cada elemento del dominio le corresponde un solo elemento del codominio. Todos los elementos del codominio son imagen de un elemento del dominio y de solo un elemento del dominio. Cuando yo doy vuelta a la relación y analizo f-1, y este pasa a ser mi dominio, veo fácilmente que todos los elementos del conjunto de partida tienen imagen y tienen una sola imagen. Es decir, existencia y unicidad. Luego, para que la inversa, la relación inversa de una función sea función, solo va a suceder cuando la función original sea biyectiva. Si la función original no es biyectiva, la inversa no es función. ¿Eso está claro? Fíjense que recién, que nosotros manejamos algo que es fácil de verlo, una situación donde pasa esto. Supongamos que esto es la gráfica de y igual a x cuadrado. La relación inversa de esa es ¿quién? Y igual raíz de x. Y ya vimos que no es función. Y ya vimos que no es función. ¿Por qué? Porque esta no es ni surjectiva ni inyectiva. La inversa no es función. Ahí tienen el mejor ejemplo gráfico de por qué. ¿Tiene relación inversa? Sí. Esta es la relación inversa. Pero no es función. ¿Ven?
¿Se entendió? Eso es muy importante. Y por eso es la importancia de las funciones biyectivas. Bien. Y por último, vamos a ver la composición de funciones. Sea una función f de a en b, dada por igual f de x. Y una función g de b en c, dada por igual a g de x. Yo puedo definir una nueva función que va a ser la composición de f y g. De la siguiente manera, f compuesta con g va a ser una función que va a ir de a en c, del dominio de la primera al codominio de la segunda. Y va a estar dada por g de f de x. Es decir, para que les quede la fórmula, se las voy a escribir así. Profe, disculpe, yo no sé si es que yo no tengo señal o no se ve bien, no sé cómo verán mis compañeros. A mí me pasa lo mismo. ¿Agrandaste mi pantalla es la grande? Vos me podés... Sí, yo lo tengo. Ajá, lo tengo con la pantalla grande, pero es como que no tengo nitidez en lo que está escribiendo. Che, y he puesto... Esto es, perdónenme la porquería de mí, porque en Zoom me veías bien. Y estoy... Sí, no, pero es un ratito ahora que no veo lo del pizarrón, porque recién se veía bien. ¿Te puede haber bajado a vos la señal o a todos le pasa? Porque yo me acabo de fijar y tengo... Viste que vos podés configurar la emisión. Yo la he puesto en la máxima, en HD. Por defecto, Meet te entra con la resolución más baja. Ahí lo mismo. lo veo bien. Ahí Pero es empecé a verlo bien. cada tanto se ve medio borroso. Es como que baja la calidad de internet o algo que hace que se vea como borroso o pixeleada la imagen. Sí. Ay, Dios. Bueno, mira, me parece que la próxima clase la vamos a tener en Zoom, porque ese problema no lo teníamos en Zoom. Y yo acá tengo fibra óptica 13 megas, o sea, no puedo tener Ahora lo veo bien, profe. conexión. ¿Me entendés? Es simplemente que, no sé, que esta porquería no deja, a veces se... Bueno, recién a mí me pasó que me había quedado congelado. Y yo digo, pero si tengo internet, tengo todo, y no, se traba esto. A mí me pasa que se me mutea solo. O el audio también se traba a veces, profe. Claro. Sí, me parece que el viernes que viene vamos a volver a Zoom. ¿Sí? Bien. Esto es muy importante. Fíjense, voy a tratar de hacérselo gráficamente con diagramas de Euler-Venn para que ustedes lo puedan entender. Si yo tengo tres conjuntos, A, B y C, y yo tengo una función f de A en B, que a X le hace corresponder f de X,
y tengo una función g que toma esos elementos que son la imagen de x como su dominio y me lo terminan transformando en g de f de x. Entonces, yo puedo hacer una composición f compuesta con g que va a ir de A en C y salvándome o evitándome este paso intermedio, partiendo de x y llegando directamente a g de f de x. ¿Sí? Y acá viene la primera aclaración. Ustedes vieron que yo, en la bibliografía, el libro de Rojo no se lo puse como fundamental, sino como, no como recomendado, sino como adicional. Con Rojo tengo algunas diferencias. Una es esta. Y los que se basan en Rojo lo enseñan así. Esta para mí es la composición. ¿Está claro? Si ustedes van a Rojo, se van a encontrar esto. ¿Se ve? ¿Se ve? Por ahora no lo veo, profe, lo que dice Rojo. No, digo si se ve acá. Claro, por eso, lo que estaba escribiendo, que es lo que dice Rojo, no lo puedo ver yo. Ah, no, yo te preguntaba si se veía el pizarrón. Claro, claro, por eso lo que está diciendo ahí usted no lo puedo ver yo. ¿No lo ves? Clarito, nítido no. Capaz que dentro de un ratito lo puedo ver. ¿Ustedes lo pueden ver, chicos? Sí, profe, yo sí. Entonces el problema tuyo, tener un problema de conexión. Lo que pasa es que yo estoy muy lejos a comparación de ustedes. Nah. Llega por señales de humo. Bueno, Es al revés lo que dice Rojo, digamos, la primera parte. claro, ¿ves? Fíjate, ¿Y por qué? pará, no es al revés. Él dice lo mismo que yo. Pero ¿sabés cuál es el problema? Lo escribe al revés. Esto, ¿la ves acá? Esto él lo lee F compuesto con G. No lee G compuesto con F. Lee al revés. Lee para allá. F compuesto con G. Igual a G de F de X. O sea, que lo lee igual que yo. Pero lo escribe al revés. Entonces, ¿cuál es el problema? Justamente lo que te pasó a vos. Que si yo estoy dándote la clase, ¿no? Y yo te digo, F compuesto con G de X es igual a G de F de X, vos me escuchaste como yo lo dije y viste cómo lo escribí. Ahora, si yo no lo tengo a Rojo delante y yo veo esto, mi lectura es de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Así que yo voy a tender naturalmente a leerlo como G compuesto con F, y ahí me estoy equivocando. ¿Se entiende? Por eso no me gusta ese criterio que él utiliza ahí. Y utilizo este porque para nosotros es natural la lectura de izquierda a derecha. Y si yo lo estoy leyendo en un papel y no estoy viendo al profesor que me lo lee, voy a tender a leer de izquierda a derecha. A menos que me aclaren, no, mira, esto lo tenés que leer al revés. ¿Se entiende? Y tampoco me gusta mucho la explicación que justifica por qué lo escribe al revés.
Entonces, directamente yo eso no lo utilizo. Que quede claro, para nosotros, esta es la notación. ¿Queda claro? Les aviso porque después me lo van a discutir. Bueno, ¿puedo borrar? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la función f de R en R dada por f de x igual 3x más 1. Y la función g también de R en R dada por x al cubo más x cuadrado más 2. Entonces, si yo quiero hacer la composición de f con g de x, es g de f de x, ¿sí? Yo ya sé de acá que la composición va a tener por dominio R y por codominio R también. Y va a estar dada por, lo estoy escribiendo acá abajo, f compuesta con g de x va a ser g de f de x. Es decir, va a ser g de ¿quién? 3x más 1. Es decir, va a ser 3x más 1 al cubo más 3x más 1 al cuadrado más 2. Tendré que desarrollar estos cubos y cuadrados y me dará una polinómica de grado 3. ¿Está claro? ¿Se entendió? Se parece a la regla de la cadena. Es que la regla de la cadena es la composición, Proviene de ahí. la derivada de funciones compuestas. Claro. Ujú. Ahora, si yo quiero hacer G compuesta con F, también va a ser de R en R. Ahí no hay dificultad. Pero acá va a ser F de G de X. Es decir, va a ser F de, ¿quién es G de X? Esta. X cubo más X cuadrado más 2. Y si yo a eso le aplico F, me va a quedar 3 por X cubo más X cuadrado más 2 más 1. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Tiene alguna duda? Muy bien. Como puedo ver fácilmente, F compuesta con G y G compuesta con F no son iguales. Hay un solo caso en que F compuesta con G y G compuesta con F van a ser iguales. Solamente en un solo caso van a ser iguales. ¿Cuándo? Cuando sean funciones inversas.
es en el único caso en donde la composición al derecho o al revés me va a dar igual. ¿Y qué me va a dar? ¿Cualquier cosa? Si yo hago la composición de dos funciones que son inversas, ¿me va a dar otra función cualquiera? ¿No? ¿No hay día? Piensen. Miren, ¿se acuerdan el esquemita que acabamos de hacer? Yo tenía f, que transformaba x en f de x, y g, que partía de acá, y le aplicaba g a las f de x. Entonces decía, la composición directa f compuesta con g transforma x en g de f de x. Si f y g son funciones inversas, ¿qué pasa cuando yo pegue la vuelta y las componga? ¿Qué me va a dar? Si f y g fueran funciones inversas, cuando yo a f la componga con su inversa, ¿qué me va a dar? Miren. No te escucho. Y lo mismo, te va a dar la misma... Me va a dar f de g de x. X. Me va a dar la función identidad. Ponga dos funciones inversas. La función identidad. Claro, la función original. No, no la original, Bárbara. La identidad. La identidad. Miren. Vamos a hacer un ejemplo. Supónganse f de R en R dada por (3x más 4). Esa función, como ya vimos, es biyectiva. Por lo tanto, su inversa va a ser también función. ¿Sí? Y aunque no lo dijimos, es un poco obvio que la inversa, perdón, también va a ser biyectiva. La inversa de una función es función y es biyectiva. Vamos a tratar de encontrar f-1. También va a ser de R en R, porque digamos, doy vuelta, pero dominio e imagen acá son lo mismo. ¿Cómo encontraba la ecuación de la inversa? ¿Se acuerdan? Si yo tengo y igual 3x más 4, lo que hago es cambiar de variable y despejar y. Y esa es la ecuación de la inversa. Entonces acá me va a quedar que a x le hace corresponder f-1 de x igual x menos 4 sobre 3. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer la composición de f con f-1. También va a ir de R en R, del dominio de la primera a la imagen de la segunda, y a x
le va a hacer corresponder f compuesto con f menos 1 de x, que es igual a f menos 1 de f de x. Es decir, que va a ser igual a f menos 1 de, ¿quién es f de x? 3x más 4. Es decir, que va a ser igual a ¿quién? F menos 1 era esto. Y esta es mi nueva x. Así que va a ser 3x más 4 menos 4 sobre 3. ¿Qué me dio? X, la función identidad. Ahora, lo que quizás recién no vieron en los diagramas de Venn, lo pueden entender ahora. Yo parto de X, que lo transformo, y después lo vuelvo a transformar, pero al revés. Entonces, al componerla con la inversa, si yo partí de X, tengo que volver a X. Por eso me va a la identidad, porque yo parto de X originalmente y voy a volver a X. ¿A X le hace corresponder? X. ¿Lo ven? Entonces, este es, como dijimos, el único caso en donde f compuesta con g es lo mismo que g compuesta con f. Es decir, que la composición de funciones solo es conmutativa cuando son funciones inversas. Para cualquier otro tipo de función no es conmutativa. ¿Está? Esto a la vez me sirve a mí como método para probar si son funciones inversas. Si yo tengo duda si la función es la inversa, bueno, la composición con la directa me tiene que devolver la función identidad. Si no, no son inversas. ¿Está? Bien. ¿Alguna duda de este tema? Bueno, hoy vamos a terminar antes, porque ya digamos, acá terminamos con la parte de la bolilla 2. Y entramos a la unidad 3 y digamos como que no quiero cortarla. Así que prefiero cortar ahora y empezamos después con la bolilla 3 de lleno. Acá terminamos todo lo que es relaciones. ¿Se entiende? Vamos a seguir analizando distintos tipos de funciones y propiedades de las funciones. Ya van a ver en dónde nos vamos a meter. Bueno, lo pueden ver ya en el programa. Así que dejémoslo acá. Díganme si han quedado con alguna duda, si tienen algún punto que les gustaría aclarar.